Nos encontramos ahora en la sexta historia y lección, Rahab y los espías. Esta podría ser la mejor de todas para mí. Como me gustan las películas de espionaje, a lo mejor tiene algo que ver con mi preferencia. Y siempre hay un altercado que involucra a una mujer, Rahab en este caso. Qué interesante que aunque no fuese israelita y su ocupación fuese deplorable, aún así fue capaz de tener fe incluso antes de expresarla. Primero hizo algo por los espías y luego les pidió el favor. Actuó primero. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿por qué honró Dios la fe de Rahab, perdonándoles a ella y a su familia sin que ni siquiera sacrificaran un cordero? Fue como una Pascua, pero sin tener que derramar sangre. En una Pascua sin la sangre, su fe fue honrada, por así decirlo. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué opinan del trato de Dios? La historia de Rahab es una hermosa historia sobre el Evangelio, un anticipo del Evangelio. Así como lo mencionó Pablo en la carta a los Gálatas, que a través de Abraham se predicó un anticipo del Evangelio. Así vemos aquí un anticipo del Evangelio. Rahab, una mujer perdida en su pecado de prostitución, parte de una sociedad condenada a la destrucción que Dios ha ordenado de los cananeos y sus formas de adoración. Y así como en el día del Pentecostés, cuando le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno, sed salvos de esta perversa generación. Así Pablo en Gálatas habla de lo mismo, que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así ese mismo mensaje del Evangelio cobra vida en Rahab. Nos damos cuenta inmediatamente que Rahab sabía de los israelitas y había escuchado historias de su Dios. Compartir el Evangelio es compartir una historia, es compartir la historia de salvación, como Dios ha rescatado a su pueblo. Así que esa historia vemos que Rahab realmente pide ser parte de esa historia de salvación y rescate, y ya no de la historia que la clasifica como una mujer cananea en Jericó. Se quiere cambiar de historia. Quiere ser parte de esa otra historia de salvación y rescate. De eso se trata todo esto realmente. La Pascua sin sangre, frase ingeniosa y memorable. Rahab ata o cuelga el cordón de grana a la cuerda de color escarlata, que representa el cordero inmolado desde la fundación del mundo, que representa su fe. Rahab sabía la historia y quería ser parte de ella. Rahab pidió ser parte de la historia de Dios. Esa es la historia del Evangelio, esa es la historia de cada uno de nosotros. Buscamos salvación y rescate de las circunstancias actuales y sabemos de una nueva historia que nos espera si creemos y pedimos con fe ser parte de ella. La gracia de Dios es parte de la historia. Pablo nos enseña en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Su gracia, su provisión ya ha sido provista. ¿Y cómo se responde a Dios? Por fe. Señor, quiero ser parte de tu historia, quiero conocerte como mi Salvador y mi Señor. Y de repente a Rahab, la ramera, ya no se le asocia a Jericó, sino al pueblo de Dios. Se le encuentra en la genealogía de Cristo mismo en Mateo 1. ¡Qué traslado tan excepcional! Dios la rescata de una situación y la restaura en otra. Lo que es tan poderoso en la historia de Rahab es su fe. Una prostituta en una sociedad y ciudad condenadas a la destrucción y sin razón alguna, basada en sus propios méritos para creer que el Dios hebreo la va a aceptar. ¿Por qué este Dios, quien destruirá toda la ciudad, habría de aceptarla a ella? Una pregunta válida si fija su mirada en ella misma. Rahab, por fe, sin embargo, fija su mirada más allá de sí misma, más allá de su prostitución, más allá de todo lo que la rodea. Fija su mirada en este Dios que es tan bueno que hasta podría rescatarla.
Por eso se atrevió a pedir su rescate. Algo muy trágico es cuando la gente que quizás ha pasado toda su vida apartada de Dios termina enferma e internada en un hospital pensando en su muerte inminente. Cuando alguien llega e intenta compartirles el Evangelio, no quieren oírlo ni hablar del Evangelio. Están aterrorizadas pensando que Dios no los va a perdonar porque toda su vida estuvieron apartados de Él. Ya es demasiado tarde. Sí creen que ya es demasiado tarde. La sola mención de Dios los espanta. No quieren pensar en lo que han hecho. Pensar en sí mismos y lo que han hecho les impide oír de la salvación que está disponible. No se trata de nosotros, de lo bueno que somos o de que no hemos sido buenos. Se trata de que el bueno es Dios, quien quiere perdonarnos y rescatarnos. Eso nos lleva a otro aspecto de esto, el otro lado de la moneda. Podríamos identificarnos con los israelitas que han experimentado la gracia de Dios, han salido de Egipto, han viajado por el desierto y se acercan a la tierra prometida. Sería muy fácil desde esa posición ya no identificarnos mucho con Rahab y su pecado, sino con los salvos y los redimidos, y señalar a Rahab y decir qué barbaridad, qué pecadora, qué realidad sin ninguna esperanza. Sin embargo, pienso que este tipo de historias tienden a sacudirnos de tal manera que nos hacen recordar nuestro propio rescate y restauración, y que no podemos privar a otros de tal oportunidad aunque parezcan casos perdidos. Dios se dedica al rescate y la restauración de personas en casos que quizás parezcan imposibles, pero que para Dios su rescate y restauración es posible. Cuando al principio mencionaste la Pascua sin sangre, me quedé con el deseo de oír tu perspectiva. ¿Cómo contestarías tu misma pregunta? Me pareció muy interesante que para Rahab no fuese necesario sacrificar un cordero, sino únicamente ejercer su fe. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que les quiero hacer. La nación de Rahab, su familia y su gente básicamente fueron condenados a muerte. El mundo también fue condenado a muerte. Pero tuvimos el cordón de grana, la cuerda de color escarlata. Rahab solo tuvo que atarlo, colgarlo. Nosotros tenemos a Cristo, quien derramó su sangre. No tuvimos que presentar ningún sacrificio, solo ejercimos la fe. Creo que la fe es el cordón de grana. La fe es esa cuerda de color escarlata. Cristo es el cordero inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, Rahab fue partícipe del sacrificio que Dios ofreció. Aunque en la historia el sacrificio todavía no se llevaba a cabo, en la mente de Dios su oferta de rescate y salvación fue hecha desde el principio y cubre de principio a fin. El cordón de grana, la cuerda de color escarlata, es maravilloso porque simboliza que Dios ha actuado para restaurar y nosotros podemos responder en fe. Y así pasamos a la siguiente lección. Aunque esta sea mi favorita, no podemos estudiarla todo el día.